No extrañas a tu ex. Extrañas un fragmento de tu propia psique que quedó atrapado en esa persona como un anzuelo emocional que nadie te enseñó a remover. Y ese anzuelo te está sangrando por dentro desde hace meses, tal vez años, porque crees que el problema es falta de fuerza de voluntad o no haberlo superado. Pero no es nada de eso. Es algo mucho más profundo y, paradójicamente, mucho más solucionable de lo que imaginas. Si alguna vez te descubriste stalkeando el Instagram de tu ex a las 3 de la madrugada, si ya releíste conversaciones antiguas buscando señales de que salió mal, si tu corazón todavía se acelera cuando ves a alguien parecido en la calle, o si simplemente no puedes explicar por qué aún sientes aquello, aunque sabes racionalmente que la relación terminó, entonces este vídeo es para ti. Porque lo que estás viviendo tiene un nombre en la psicología analítica, y yo identifiqué este fenómeno hace más de 100 años. ¿Por todos los complejos del inconsciente? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando por qué ciertos eventos de nuestra vida nos persiguen incluso después de terminados. Y descubrí algo perturbador: cuando una relación termina sin integración psíquica, no termina de verdad. Continúa viva dentro de ti como un complejo autónomo, un fragmento psíquico con voluntad propia, generando síntomas, saboteando nuevas relaciones, y chupando tu energía vital como un parásito emocional invisible. Y antes de que pienses que estoy exagerando o hablando de energías místicas, quédate hasta el final porque voy a mostrarte exactamente la técnica de integración que yo usé con mis pacientes en Zúrich, y que puedes aplicar hoy mismo para finalmente cortar ese cordón umbilical psíquico. Y si eres nueva por aquí en el canal, ¿qué diría Jung? Considera suscribirte porque aquí traducimos la psicología profunda en herramientas prácticas para tu vida. Ahora, vamos a lo que realmente está sucediendo en tu psique. Déjame explicarte qué descubrí en mi laboratorio de psicología experimental en Zúrich, allá a principios de 1900. Estaba aplicando tests de asociación de palabras en pacientes, una prueba simple donde yo decía una palabra y ellos tenían que responder rápidamente con la primera palabra que les viniera a la mente. Y noté algo fascinante: en ciertas palabras, los pacientes se trababan. Había un retraso en la respuesta, sudor en las manos, cambio en la respiración. Como si algo dentro de ellos se hubiera activado. Yo llamé a ese algo complejo afectivo, un conjunto de memorias, emociones e imágenes cargadas de energía psíquica que funcionan de forma autónoma en el inconsciente. Es como si tuvieras varias subpersonalidades dentro de ti, cada una con su propia agenda emocional. Ahora, presta atención a esta parte porque es crucial: estas estructuras psíquicas no obedecen a tu voluntad consciente. Cuando dices, voy a olvidar a mi ex, pero a las 2 de la madrugada estás mirando fotos antiguas, no es falta de fuerza de voluntad. Es que el patrón inconsciente fue activado y tomó control temporal de tu consciencia. Es literalmente como si otra persona dentro de ti asumiera el volante. Yo siempre digo a mis pacientes, tú no tienes complejos, los complejos te tienen a ti. Y esta formación psíquica del ex es una de las más poderosas porque está cargada de todo: pasión, rechazo, esperanza, traición, intimidad perdida. Es una bomba emocional sin desactivar en el sótano de tu inconsciente. ¿Sabes por qué el patrón afectivo de un ex es especialmente difícil de integrar? Porque en relaciones íntimas, depositamos partes cruciales de nuestra psique en la otra persona. Yo llamo a esto proyección: proyectas aspectos tuyos que no reconoces conscientemente. Cuando la relación termina, esas partes quedan huérfanas, vagando en el limbo psíquico. Es como si hubieras prestado pedazos de tu alma y nunca los recuperaste. Lo que llamas añoranza es en realidad tu psique gritando: oye, tengo partes mías atrapadas allá en esa persona. Y mientras esas partes no sean reintegradas conscientemente, esta estructura continúa viva, alimentándose de tu energía vital. ¿Cómo sabes si tienes este patrón activo? Simple. Sueñas con la persona repetidamente. Comparas a todos los nuevos candidatos con él o ella. Sientes un apretón en el pecho cuando ves algo que recuerda la relación. Saboteas inconscientemente nuevas relaciones porque nadie se compara. Fantaseas escenarios de reconciliación. Sientes rabia desproporcionada años después. Todos estos son síntomas de una estructura no integrada. ¿La buena noticia? Puede ser integrada. ¿La mala noticia? Requiere trabajo consciente, no tiempo. El tiempo solo entierra el fragmento más profundo, no lo resuelve. Ahora déjame mostrarte cómo operan estos patrones en la práctica, porque si yo estuviera vivo hoy, tendría un festín analizando el comportamiento digital de ustedes. Imagina la escena: son las 3 de la madrugada, deberías estar durmiendo, pero estás ahí, dedito en el celular, scrolleando el Instagram de tu ex por 15ª vez esta semana.
Te dices a ti mismo, solo voy a echar un vistazo rápido, ver cómo está. Pero, ¿qué estás haciendo realmente? Estás alimentando la estructura psíquica. Cada foto que ves, cada story que observas escondido en modo anónimo, estás echando leña al fuego. El patrón inconsciente adora esto. Se fortalece con cada migaja de información. Y lo peor. Racionalizas, necesito saber si está bien, es solo curiosidad sana. No, querido, no es curiosidad. Es el mecanismo exigiendo su tributo diario de energía emocional. Te volviste rehén de un algoritmo psíquico que corre en loop en tu inconsciente. Segundo escenario que yo observaría fascinado, estás manejando o limpiando la casa, y pones esa playlist, ya sabes cuál, la playlist que escuchaban juntos, las canciones de ustedes. Y entonces viene esa sensación melancólica deliciosa, ese dolorcito rico en el pecho, y piensas, ah, qué lindo lo que tuvimos. Pero espera un segundo. ¿Qué está sucediendo aquí desde el punto de vista psicológico? Estás ritualizando el fragmento afectivo. Estás creando un santuario emocional donde puede vivir cómodamente. Es como encender velas para un fantasma y después quejarte de que la casa está embrujada. Esta formación no quiere que olvides, quiere seguir existiendo. Y tú, inocentemente, estás ofreciendo el ambiente perfecto para que prospere. Cada canción es una ofrenda, cada lágrima nostálgica es un sacrificio en el altar del patrón no integrado. Y después te preguntas por qué no puedes seguir adelante. Bueno, literalmente estás practicando el culto al pasado 3 veces por semana en la ducha. Tercer escenario, y este parte el corazón, finalmente aceptas salir con alguien nuevo. La persona es agradable, interesante, te trata bien. Pero durante toda la cita, estás comparando. Mi ex hacía mejores chistes. Mi ex me entendía sin necesidad de explicar. Mi ex tenía esa forma de mirar. Y al final de la noche, vuelves a casa y piensas, ah, no hubo química. ¿Química? Amigo mío, el problema no es química, es el mecanismo haciendo sabotaje activo. Montó un patrón tan rígido en tu psique que cualquier persona nueva es automáticamente descalificada. Es como intentar instalar un software nuevo en una computadora que todavía está ejecutando el programa viejo en segundo plano, consumiendo toda la memoria RAM. Esta estructura transformó a aquella persona en un arquetipo idealizado, y ningún ser humano real puede competir con un fantasma idealizado. No estás rechazando personas reales, estás intentando forzar personas reales a encajar en el molde psíquico que el patrón creó. Y obviamente, nadie encaja. El mecanismo garantizó que quedarías atrapado en él para siempre. Entonces, después de reírnos juntos de estas situaciones que probablemente reconociste en ti mismo, vamos a lo que realmente importa, ¿cómo diablos integras esta estructura y finalmente te liberas? Porque una cosa es entender intelectualmente qué está pasando, otra completamente diferente es hacer el trabajo psíquico necesario para desactivarla. Y te voy a decir una verdad dura, no existe atajo. No existe fórmula mágica de 30 días sin contacto o mantra de olvido. Lo que existe es un proceso consciente de reintegración de las partes de tu psique que quedaron atrapadas. Y este proceso tiene pasos específicos que utilicé con cientos de pacientes en Zúrich. Lo primero que necesitas hacer es traer el patrón a la consciencia. Deja de fingir que es solo añoranza o solo una fase. Míralo de frente y di, tengo una estructura afectiva activa relacionada con esta persona. ¿Suena técnico? Perfecto, porque eso ya crea distancia psicológica. Cuando nombras al monstruo, pierde parte del poder sobre ti. Ejercicio práctico, toma un cuaderno y escribe en la parte superior, mi complejo de nombre de la persona. Ahora lista todos los síntomas que genera, insomnio, stalking digital, comparaciones, fantasías de reconciliación, sabotaje de nuevas relaciones. Sé brutalmente honesto. Nadie va a leer esto además de ti. Este es el primer paso para sacar el mecanismo del piloto automático inconsciente y colocarlo bajo observación consciente. ¿Cuánto tiempo lleva? Si lo haces con seriedad, unos 30 minutos de escritura profunda. Pero te garantizo, serán 30 de los minutos más reveladores de tu vida. El segundo paso, y este es el más difícil, necesitas identificar qué partes tuyas proyectaste en aquella persona y ahora necesitas recuperar. Porque mira, cuando dices lo extraño, ¿qué quieres decir realmente? ¿Extrañas su risa? No, quieres decir que con él te permitías reír más. ¿Extrañas la seguridad que transmitía? No, quieres decir que a su lado te sentías más seguro contigo mismo.
¿Extrañas la pasión? No, quieres decir que con él accedías a tu propia capacidad de sentir pasión. ¿Notas la diferencia? Todo lo que perdiste cuando se fue eran capacidades tuyas que solo accedías a través de él. Ejercicio práctico, haz 3 columnas en papel. Columna 1, qué extraño. Columna 2, cómo me sentía cuando eso pasaba. Columna 3, qué capacidad mía representa eso. Ejemplo, columna 1 igual a las conversaciones profundas. Columna 2 igual a inteligente, interesante, valorado. Columna 3 igual a mi propia profundidad intelectual que no accedo solo. Tercer y último paso, ahora que identificaste las proyecciones, necesitas reapropiarte de esas capacidades sin depender de la otra persona. Esto no es autoayuda genérica tipo, ámate más, es trabajo psíquico específico. Si proyectabas tu capacidad de sentir alegría en aquella persona, necesitas crear rituales conscientes para acceder a la alegría solo. Si proyectabas tu coraje, necesitas hacer actos pequeños de coraje diariamente. Si proyectabas tu sensualidad, necesitas reconectar con tu propio cuerpo sin intermediarios. Ejercicio práctico, toma la lista de la columna 3 y para cada capacidad, crea una acción concreta esta semana. No necesitas ser grandiosa. ¿Mi profundidad intelectual? Lea un libro desafiante por 20 minutos hoy. ¿Mi espontaneidad? Haz algo inesperado mañana. ¿Qué estás haciendo? Estás reconectando los circuitos psíquicos que estaban terciarizados. En las primeras 2 a 3 semanas sentirás resistencia, parecerá artificial. Normal. El patrón está luchando por sobrevivir. Pero persiste. Después de 4 a 6 semanas, notarás algo extraordinario, piensas menos en aquella persona. No porque superaste con el tiempo, sino porque reintegraste las partes que estaban atrapadas allá. Entonces, recapitulando, no extrañas a tu ex, extrañas fragmentos de tu propia psique que quedaron atrapados en una estructura afectiva no integrada. Y este patrón va a continuar persiguiéndote, saboteando tus relaciones futuras y drenando tu energía vital hasta que hagas el trabajo consciente de reintegración. No se trata de superar u olvidar, esas palabras ni siquiera tienen sentido desde el punto de vista psicológico. Se trata de recuperar las partes de ti que tercerizaste en aquella persona y aprender a accederlas solo. Cuando haces esto, algo mágico sucede, aquella persona deja de ocupar espacio psíquico. No porque te forzaste a olvidar, sino porque simplemente ya no hay una estructura activa pidiendo atención. Estás entero nuevamente. Ahora quiero saber de ti, ¿cuál de estos 3 síntomas te identificó más? ¿El stop digital de las 3 de la madrugada? ¿La playlist nostálgica en la ducha? ¿O el sabotaje inconsciente de nuevas relaciones? Déjame en los comentarios cuál es tu adicción al patrón, y no tengas vergüenza, porque reconocer es el primer paso para integrar. Y si aplicas esta técnica de las 3 columnas que te enseñé, vuelve aquí en 2 semanas y cuéntame qué descubriste sobre ti mismo. Leo todos los comentarios. Si este vídeo te hizo ver algo sobre ti mismo que estaba escondido en el inconsciente, deja ese like para que más personas puedan liberarse de sus estructuras afectivas. Comparte con ese amigo o amiga que necesita escuchar esto, a veces un análisis psicológico vale más que 1000 consejos de sigue adelante. Y si todavía no estás suscrito al canal, ¿qué diría Jung? Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traigo la psicología profunda para ayudarte a entender los misterios de tu propia psique. Y recuerda, no existe relación perdida, solo existen pedazos de ti esperando ser recuperados. Como siempre digo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Hasta la próxima.